ratones de biblioteca, espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a hablar de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Si les gusta y les sirve de algo, por favor suscríbanse y denle un like. Bueno, empezamos. ¿Qué son las ecuaciones diferenciales ordinarias? Antes que nada hay que recordar que en estas ecuaciones lo que vamos a encontrar o la incógnita que hay que encontrar no es una variable, sino una función. ¿Pero qué función? Tenemos una función que va de un intervalo y su conjunto de los reales a los reales. Esta función es continua y derivable. ¿Por qué recibe el nombre de ordinaria? Porque la función incógnita, ¿sí?, es función de una sola variable, ¿sí?, es decir, de la recta de los reales, ¿sí? Entonces, una ecuación diferencial está dada por la derivada de la función incógnita y eso es igual a una función que depende tanto de la variable independiente x como de la función incógnita, ¿sí? Muchas veces vamos a tener una condición inicial, es decir, nos van a dar una condición inicial para encontrar dicha incógnita. La función evaluada en un punto inicial del intervalo va a ser igual a un valor de la función, un valor inicial. ¿Qué quiere decir? Que la función incógnita va a pasar por el punto x sub 0, y sub 0. Esto, en otras palabras o simbólicamente, ¿qué significa? Vamos a dibujar primero el plano. Aquí me salió un poco chueco. Ya. Aquí el eje de las X, para acá el eje de las Y. En primer lugar nos dice que nuestra función incógnita, que es continua, está definida en un intervalo x sub 0 hasta xl. Entonces vamos a decir que tenemos por aquí el punto x sub 0 y el punto xl. ¿Cómo nos dice que se llama este intervalo? Es el intervalo y. Y nuestra función y está definido dentro de este intervalo. Nuestra función o nuestra curva. Hagamos de cuenta que esta es nuestra curva y. ¿Sí? Y nuestra derivada va a ser tangente a esta curva. Un minuto. Por aquí se despintó. Es el problema de no tener un buen pulso. Entonces, esta vendría a ser nuestra derivada de nuestra función. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Que la derivada depende tanto del intervalo o de todos los valores de x y de la función. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un punto inicial, si yo conozco un punto inicial x sub 0 y el punto inicial y sub 0, ¿sí?, nuestra función y va a pasar por ese punto. Entonces ya tengo esa condición inicial para encontrar, en este caso lo que vamos a encontrar es nuestra función y. ¿De qué manera vamos a encontrar nuestra función incógnita y? Vamos a resolver la ecuación funcional asociada o también llamada ecuación integral sobre el intervalo y. Entonces lo que nosotros queremos es encontrar nuestra función x de y, ¿a qué va a ser igual? Si tenemos ya nuestra condición inicial, es decir, que este valor ya lo conocemos, este valor de aquí, entonces y sub x va a ser igual a mi valor inicial más lo de acá no conozco, pero tengo conocimiento de mi derivada.
Entonces, ¿qué hago? Voy a integrar mi derivada en este intervalo para encontrar el valor de y sub x, ¿sí? Entonces, integro desde x sub 0 hasta x sub n. ¿Qué voy a integrar? Pues obviamente voy a integrar el valor de la derivada de mi función y. ¿Sí? Pero mi función y ya conozco a qué es igual. Es igual a una función phi que depende de t y de y, donde t pertenece al intervalo i, que va de x sub 0 a x sub n. Entonces, ¿de qué se trata la resolución de nuestras ecuaciones diferenciales ordinarias? De encontrar nuestra función incógnita y resolviendo la ecuación funcional asociada a dicha incógnita. ¿Sí? Bueno, más adelante veremos que habrán distintos métodos para resolver una ecuación diferencial ordinaria debido a su procedencia, es decir, de la forma en que nos encontremos con el problema. Entonces, ahora, siguiendo con esta introducción, vamos a ver lo que es una ecuación diferencial autónoma y una ecuación diferencial no autónoma. Son las ecuaciones diferenciales autónomas. Las ecuaciones diferenciales autónomas son las que dependen solamente de la variable y. Es decir, que mi variable va a depender solamente, que mi ecuación diferencial va a depender solamente de mi función y. Por ejemplo, si yo tengo y' igual a y menos 1. Por otra parte, una ecuación diferencial no autónoma es cuando la ecuación diferencial depende tanto de la variable independiente x como de la función y. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo tener... ¿Sí? Ahora vamos con el análisis cualitativo. ¿Qué es el análisis cualitativo? Pues en muchas ocasiones va a haber, debido a la procedencia de las ecuaciones diferenciales, que no lo podamos hacer de manera analítica. O que se nos haga mucho más fácil primero realizar un análisis cualitativo para verificar por dónde va la solución de la ecuación. Entonces, para ello vamos a ver que hay ciertas características de la ecuación diferenciales que se pueden ir distinguiendo para encontrar dicha solución. Yo tengo aquí mi recta que se va a llamar línea de fase. Entonces vamos a usar como ejemplo nuestra función autónoma. Perdón, nuestra ecuación diferencial autónoma. Yo sigo con ecuaciones. No. Entonces vamos a usar como ejemplo nuestra ecuación diferencial autónoma, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Cómo vamos a realizar el análisis cualitativo? En mi línea de fase vamos a usar los puntos de equilibrio. ¿Cuáles son los puntos de equilibrio? Donde la ecuación se hace cero. Entonces, si y es igual a 1, mi ecuación diferencial
sería igual a 0. ¿Sí? Entonces, este sería mi punto de equilibrio. Voy a ubicar en la línea de fase mi punto 1. Entonces, esta va a ser mi punto de equilibrio. Y seguimos. Vamos a ver de aquí para arriba cómo se comporta mi función, si es creciente o decreciente. Para arriba tengo el 2, el 3, el 4. Vamos a probar con el que le sigue, el 2. ¿Sí? Si yo otra vez reemplazo, si y es igual a 2, mi ecuación diferencial sería positiva. ¿Sí? Es decir, la derivada me da igual a 1 y sería positivo. Recordemos que si la derivada de una función es positiva, o es mejor dicho, es mayor que 0, entonces la función también va a ser mayor que 0 y por lo tanto va a ser creciente. Es decir, que mi función incógnita, es decir, mi función y, para acá va a ser creciente. Veamos para abajo. Si yo reemplazo, si ahora y es igual a menos 1, reemplazando en mi función, perdón, mi ecuación diferencial, tendría que menos 2, es decir, menor que 0. Si la derivada de una función es negativa, entonces la función también es menor que 0 y por lo tanto mi función incógnita va a ser decreciente. Entonces este va a ser el análisis cualitativo de esta función diferencial. De mi punto de equilibrio para arriba mi función incógnita va a ser creciente y para abajo va a ser decreciente. Bueno, mis ratones, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado esta introducción a las ecuaciones diferenciales ordinarias. Les espero en la próxima clase para seguir con los métodos de resolución, dependiendo de la naturaleza de cada ecuación diferencial. Nos vemos. Que la pasen súper bonito.